Saludos amigos, les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel. En esta ocasión quiero hacer un en vivo para platicar con ustedes. Estoy comiendo aquí una ciruelita con su respectivo sal y pimienta. Bueno, el tema que vamos a abordar en esta ocasión pues es un tema que yo sé que está de boga en redes sociales, pero pues queremos compartir con ustedes esta temática de modo que pues todos podamos ser partícipes de este tema. Hablemos del nestorianismo. Yo lo quiero abordar desde la óptica de podríamos hablar o decir educativa. ¿Por qué razón? Porque de pronto se ha tenido pues un sesgo en este tema y hay, pues podemos decir, presentaciones demasiado conflictivas que no hay para lo que nosotros queremos hacer, que es edificar el cuerpo de Cristo. Y la idea al hablar de este tema es que pueda haber una edificación del cuerpo de Cristo. Y para esto pues entremos en el diálogo. Me gustaría por allá escuchar los comentarios que les parece. Quiero realizar tres en vivo sobre esta temática, específicamente del nestorianismo, y de esta manera poder compartir con ustedes pues esta temática, ¿no? Entonces, miren aquí, vamos a ver si lo podemos ir, a ver, creo que aquí yo le estoy poniendo mal, vamos a ver si se puede, a ver, más, ahí está, muy bien, creo que aquí estamos bien, ¿verdad? Usar esta lámina para pues ir dando una introducción a esta temática. Espero que sirva muchísimo. Y también pues saludos a los amigos que se van conectando. Voy a ver si se escucha el en vivo también, para que podamos pues hacer un diálogo entre todos los aquí presentes, y esperemos que sí. Sí se oye bien. Muy bien. Y una vez que estén conectados, háganoslo saber para que podamos también hablar todo sobre este tema. Miren, vamos a comenzar hablando de que la razón por la que algunos en el tema del nestorianismo les es complejo es porque, primero que nada, algunos desconocen o no saben qué cosa es el nestorianismo, y otros no entienden las consecuencias teológicas que podría tener esta doctrina, lo que esto implica, hacia dónde nos puede llevar, incluso al momento de negar la Theotokos. En ese mismo momento, sin darse cuenta, se avanza hacia la desviación de doctrinas fundamentales que están relacionados con pues este tema. Así que yo sé que muchas personas pues de alguna manera desconocen la temática, pero es muy importante que conozcamos la cristología, que es uno de los temas fundamentales desde el inicio. Así que en esta ocasión quiero que limitemos este estudio, este tema, en esta ocasión, como lo dice en esta imagen que les voy a poner para que ustedes lo tengan. Y en esta ocasión nos limitaremos a ubicar el tiempo exacto, el contexto, las circunstancias del surgimiento del nestorianismo, y por ende la limitación de
del significado del término Theotokos, es decir, que no es un término que pueda usarse sin ciertos límites. Es un término que tiene que usarse en los límites que el contexto donde se creó el término o donde se introdujo el término exige. Entonces vamos a ubicarnos en el tiempo, el contexto, las circunstancias del surgimiento del nestorianismo, como fueron, y el limitado del uso del término Theotokos. Así que, pues por ahí vamos a entrar. Recuerden que vamos a hacer para ello tres videos vamos a hacer. Este primer video va a ser como una introducción donde vamos a poner parámetros generales, y el segundo video lo vamos a enfocar a la historia del nestorianismo, y el tercer video lo vamos a ubicar a lo que podríamos llamar pues ya los pasajes que están implicados en el tema del nestorianismo, pasajes bíblicos ya. Entonces son 3 videos que vamos a realizar, y este es el primero de ellos. Así que bueno, pues esperamos que sea de su interés. Vamos a participar. Háganos saber también sus inquietudes, sus preguntas. Miren, aquí les presento este tema. ¿Por qué es complicado este tema? Este tema es complicado para 5 tipos de personas. Es complicado para las personas que son antidebate. Bueno, podríamos decir antidiálogo, porque más que nada muchas personas tienen problemas para entablar un diálogo, y de pronto esto se vuelve una ofensiva. Yo ahí le puse antidebate. La verdad es que pues es antidiálogo, que sería la palabra un poquito más adecuada. ¿Por qué? Porque son personas, cuando hablamos de debate, antidebate, personas antidebate, es personas que no les gusta poner sus ideas sobre la mesa, que lo que ellos dicen, eso es la verdad absoluta, son los únicos poseedores de la verdad. Y cuando eso sucede, que no estamos dispuestos para que nuestros conceptos pasen por una lupa, entonces tenemos un problema grande. Porque el problema grande que tenemos es que si tu pensamiento no aguanta el debate de una idea, bueno, pues tienes un problema en el sentido de que pues no se va a sostener esa teoría. Lo segundo que allá podemos hablar es de antiteologúmenos. ¿Qué quiere decir antiteologúmenos? Eso es un tema muy interesante, no vamos a ponerlo allá. Antiteologúmenos es que los teologúmenos son los términos que se usan para definir una doctrina que está en la Biblia, pero que el término como tal pues se introduce para definir en palabras más entendibles, o a veces sí es complicado, técnicas, ¿no? Pero esos términos antiteologúmeno, teologúmeno es el término que se utiliza para nombrar una. Por ejemplo, el término Trinidad no está en la Biblia, es un teologúmeno, porque es un término usado para definir esa doctrina, y así otros términos, ¿no? Y hay diferentes términos que aparecen, pero hay gente que es antiteologúmenos, o sea, no le gusta usar esos términos teológicos, y entonces, sin embargo, no se dan cuenta que los términos teológicos nos ayudan, nos ahorran muchísimo trabajo, y eso se da en todas las materias, no solamente cuando se estudia la teología, se da cuando se estudian cualquier tipo de especialidades. Si por ejemplo tú vas a estudiar medicina, a fuerza necesitas usar los términos técnicos en medicina. ¿Por qué razón? Porque estos te van a ahorrar muchísimo trabajo, esos te van a definir ciertos factores con sus nombres, y eso es algo muy bueno. Lo tercero es
que para quienes es difícil definir el nestorianismo, para los antipatrísticos. Los antipatrísticos, estamos hablando de aquellos que dicen, no, yo no me interesa lo que pensaron los padres de la iglesia. Y el antipatrístico tiene ese problema. No entiende que hubo cristianos que ya pasaron por ese tránsito en donde tú estás pasando, y los padres de la iglesia pues aportaron, meditaron en esos problemas, aportaron muchísimo en sus meditaciones. Y cuando le llamamos padres de la iglesia es porque fueron personas que establecieron también fundamentos posapostólicos, porque están los padres posapostólicos posteriormente a la muerte de los apóstoles, y ellos dejaron muchísimos escritos. Eso es parte de la historia, y esa historia la tenemos en común el cristianismo. No, los padres, es importante decirlo, no son, los padres apostólicos y posapostólicos no son propiedad de ninguna denominación, sino todos la cristiandad. Otra de las cosas que para los cuales es muy difícil entender el nestorianismo, el concepto, es no solamente para los antidebate, los antilogúmenos, sino los antipatrísticos y los anticoncilios. ¿Por qué? Porque una persona que está en contra de los concilios, o sea, de las definiciones de los concilios, porque los concilios es la reunión de consenso de los cristianos en su mayoría. ¿Y qué es lo que pasa? Que hay gente que no les interesa. No, pues es que yo no quiero nada que ver con los concilios. También hay que entender que hubo un número de concilios, de los primeros concilios donde se definieron ciertas doctrinas, los cuales ya han pasado, quedan como documentos ya con las definiciones de esos concilios que nos han ahorrado el trabajo. O sea, las herejías que van surgiendo ahora, si nosotros revisamos el contenido de los concilios, ya los han tratado en otras ocasiones la iglesia, con todas sus deficiencias, con todos sus defectos, con todos sus problemas. El Espíritu Santo siempre guió a la iglesia para llevar decisiones asertivas, y esto, incluso algunas de las definiciones de los concilios no han podido ser rebatidas, no han podido ser superadas, han combatido las herejías de siempre, y eso es importante tomarlo en cuenta, porque si votamos todos los concilios, y yo solamente me apego a la Biblia, de hecho algunos tienen el concepto equivocado de que sola escritura significa que ya no vas a usar ningún tipo de libro extra bíblico, o más allá un diccionario secular o de historias. No. Cuando dice el concepto de sola escritura, lo que significa es que la última, o sea, la autoridad principal, la final, la que te va a dar la sentencia de qué es la voluntad de Dios en todo el contenido, no son los concilios, no son las tradiciones, sino que es la escritura. No quiere decir que no vas a consultar otros materiales y otros libros, eso es importante decirlo. Y los otros que tienen problemas para entender el nestorianismo son aquellos que son antimaristas. Ahora, pero antimaristas de modo que todo lo que tenga que ver con la enseñanza sobre María lo miran con recelos, y entonces empiezan a formular ciertas declaraciones en base a una reacción contraria a un posible error. Esto es algo muy interesante, porque esas formas de hacer doctrina basados ya sea en el anticatolicismo, porque existe muchísimo de eso, de que como el catolicismo cree en la Trinidad, pues no voy a creer en la Trinidad. Como el catolicismo cree que Jesús es Dios, no voy a creer que Jesús es Dios. Como el catolicismo predica del nombre de Jesús, no voy a predicar el nombre de Jesús. Entonces, fíjense que interesante, porque de pronto toda la definición de la doctrina se vuelve como una reacción en contra del marianismo, en contra del romanismo, y esto no aporta, no ayuda. Si bien puede haber ciertos peligros, vamos a decir, en los abusos que podrían caerse, en las exageraciones, así es. Incluso Pablo lo reconocía.
cuando él predicaba la gracia y sabía que podían existir abusos en cuanto a la gracia, pero precisamente la permisión, el permiso para los abusos era parte de lo que hacía la gracia de Dios. Eso es algo que hay que tomarlo muy en cuenta. Muy bien, vamos a ver pues algo interesante. Aquí vamos a entrar al desarrollo del dogma hasta el siglo de la discusión de la cristología en la historia de la iglesia, que es lo que a mí me interesa. Y entonces ahorita vamos a poner una imagen donde aparecen pues esos conceptos de los concilios. Me gustaría que lo entendamos bien. Desde el siglo I hasta que aparece el debate de la cristología, que es en el siglo V. Ahora, yo sé que en esos temas muchos van a decir que hubieron controversias como el docetismo, y otros más que tienen que ver con la cristología, por ejemplo el monarquianismo y otros más. Pero ¿por qué no los tocamos en el siglo V al VII, que es cuando se tocó la cristología? Porque pertenecieron a otro debate, y eso es muy importante entenderlo, porque si no lo entendemos no vamos a captar qué es lo que se está desarrollando. Miren, el desarrollo del dogma en el siglo de la discusión de la cristología en la historia de la iglesia. Vamos a ver hasta el siglo de la discusión de la cristología, es decir, hasta el siglo VII. Los primeros debates, ¿cuáles fueron? En el siglo I se levantó la controversia sobre el legalismo, es decir, la ley y la gracia. Eso lo vemos allá en el libro de Hechos capítulo 15. Luego en el siglo II hubo controversias con el paganismo y el gnosticismo. Ahí es donde se levanta, por ejemplo, Marción, y es cuando se levantan los ebionitas. Y bueno, hay grupos también que van rechazando ciertos elementos que procedían tanto del paganismo como del gnosticismo. Luego en el siglo III y IV, el cristianismo se enfrenta a las controversias de la teología. ¿Qué significa la palabra teología? Que es en el interior del ser de Dios. Ahí se debatió el tema de la Trinidad, la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo, las relaciones intratrinitarias, todas estas que se definen luego en este concilio. Podemos mirar que esto se desarrolla en el siglo III y IV, todo lo relacionado a la doctrina de la Trinidad, monarquianismo, arrianismo, las controversias macedónicas, definieron al final de ese periodo de debates, se definió la doctrina de la Trinidad con todas las relaciones intratrinitarias. Eso es importante decirlo, porque luego empieza a haber, vamos a decir, ciertas confusiones sobre este tema, ¿verdad? Luego en el siglo V vemos las controversias sobre la antropología y la hamartiología, es decir, la doctrina del hombre y la doctrina del pecado. Ya en el siglo V al VII, las controversias son sobre la cristología. Vean, noten bien esto, ahí es donde surge las controversias con estos grupos, como son la apolinaria, la nestoriana, que es la que vamos a ver, la eutiquiana, la monofisita y la monotelita. Esas 5 discusiones que hubo acerca de la naturaleza de Cristo se dio en el siglo V hasta el siglo VI. ¿Por qué es importante esta gráfica? Esta gráfica es tan importante porque si nos damos cuenta, el término que va a ser introducido allá, que va a ayudar para ir definiendo la cristología, que es Theotokos, no tiene que ver con las relaciones trinitarias, porque la doctrina de la Trinidad, si ustedes se dieron cuenta, se discutieron en el siglo III y el siglo IV. Ya es el siglo V, VI y VII. Son otros siglos que se está discutiendo ya la cristología. Por eso les decía, la doctrina de la cristología trae 5 áreas de discusión. ¿Cuáles son? La apolinaria, la nestoriana, la eutiquiana, la monofisita y la monotelita.
Esas son las 5 áreas de discusión que vimos en la imagen anterior. Ahora, vamos a poner esta otra imagen donde vamos a ver también algo interesante sobre qué es lo que se está desarrollando aquí. Cuando se toca el tema de la cristología, ya podríamos decir el debate trinitario se había cerrado. Con el tema de la cristología, el debate trinitario se ha cerrado. Eso es tan importante que lo sepamos cuando se cerró la doctrina trinitaria en el siglo III, que fue cuando se debatió la doctrina de la Trinidad con todas las relaciones. Así que el término entonces que va a ser introducido en el siglo IV y V, que es muy posterior, no tiene que ver con un concepto trinitario, sino tiene que ver con un concepto de la unión hipostática de Cristo. Ya se había cerrado antes ese debate. Así que las relaciones intratrinitarias y la pericuresis, que es la relación del Padre con el Hijo, del Hijo con el Espíritu Santo, del Espíritu Santo con el Padre, del Espíritu Santo con Cristo, todas esas relaciones intratrinitarias que pertenecían a la naturaleza de la Trinidad ya habían sido discutidas en el siglo III. De aquí que el término Theotokos, que se aplica a María como Madre de Dios, no guarda relación con la Trinidad. Por tanto, es falso que el término Theotokos está refiriéndose a la Madre de la Trinidad. Eso es falso porque no se está discutiendo, cuando este término va a salir en colación, no se está discutiendo las relaciones de la Trinidad, sino que se está discutiendo aquí en este concepto, se está discutiendo, está en debate la naturaleza del Verbo encarnado, es decir, la unión hipostática, dos naturalezas asumidas por una persona divina. No guarda relación con la Trinidad, sino con el Verbo encarnado solamente. Esto es importante decirlo, de allá que se está hablando de la naturaleza del Señor Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad. Tampoco es un término mariológico. El término Theotokos no es un término mariológico, porque lo que se está buscando es cuidar el concepto de la naturaleza del Hijo de María, no de María. Aquí no se está hablando en ese concepto la naturaleza de María, sino del Hijo de María. Con todo, cualquier argumento que rechaza la Theotokos inicia un camino hacia alguna negación de doctrinas fundamentales sobre la teontología, la cristología, la soteriología e incluso la expiación, es decir, la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque también es un atentado, o sea, el rechazo de este término que explica que María es la Madre de Dios, que eso es lo que significa ya, está refiriéndose a quién es ese Hijo de María. No es para exaltar a María. Eso es algo muy importante. Por esta razón, algunos eruditos que son expertos en teología histórica o dogmática afirman que estas controversias de la cristología, que es muy interesante decirlo, pues por más causó pues ruido. Ahora, ¿por qué causó ruido? Porque en cierta forma pues las controversias cristológicas pertenecen a la época más desconcertante, en un pleito en que se entró, tal vez lleno de tanta confusión, en una época en el que se exhiben por ambos lados, tanto del lado de la escuela de Alejandría como del lado de la escuela de Antioquía, que fueran dos escuelas que estaban en pugna siempre en el cristianismo, porque por un lado, y lo vamos a ver en la próxima exposición un poquito más a detalle cuando hablemos ya de Nestorio, pero en Alejandría, por ejemplo, se inclinaron mucho a la mística con la interpretación simbólica de Agustín, pero en la escuela de Antioquía, con Teodoro de Mopsuestia, allí se enfocaron un poquito más a la literalidad de la escritura
y un poquito más a la filosofía, de modo que podían ellos enfocar un poquito más el aspecto de la naturaleza humana del Señor, en tanto en Alejandría, con la mística, se enfocó muchísimo el concepto de la deidad de Cristo. Así que estos dos polos, por así decir, necesitaban guardar un equilibrio, que es lo que viene a pasar en esos debates cristológicos. El enfrentamiento de estas dos escuelas son básicamente el centro de todo ese debate. Fue un periodo, algunos dicen, lo más desagradable que vivió la iglesia, lo más confuso, lo más desconcertante en su historia, porque de alguna manera se exhiben allá tanto demasiada pasión de ambos lados, intriga, fanatismo, rencor, violencia en ambos obispos de cada uno de esos espacios, tanto de Alejandría como de Antioquía. Pero aún así, allí estuvo presente igual el Espíritu Santo. Pero es interesante que se da esa controversia con respecto a la naturaleza de la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo. Con todo, el Espíritu Santo no abandonó a la Grey. Muy bien, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, pero si en caso de que no hubiera, pues vamos a ir presentando otra imagen. Yo trato de que con esas imágenes, si no lo logro explicar bien con mis palabras, ustedes puedan tener allá una herramienta que les pueda servir. Vamos a ver qué dice de esta manera. Las controversias cristológicas eran necesarias para el desarrollo doctrinal. Sí es cierto, yo creo que a veces es un poquito incómodo el hecho de que hay grupos que se van tiranizando y que ambos se van tirando. No, pues es que tú haces esto, no, pues a ti tú en aquello. Pero fíjense que todos esos diálogos, claro, a veces se rebasa más allá del límite del respeto, que eso no debería de ser, porque aún en esto deberíamos demostrar nuestro cristianismo y nuestra compasión por el hermano que no cree igual que nosotros. Pero a lo que voy es que la iglesia necesitaba estos espacios de debates para que se pueda desarrollar la doctrina, establecerse los parámetros en forma escrita, seguimiento en las definiciones establecidas, porque detrás de cada controversia se hacían definiciones en los concilios. En este caso, por ejemplo, habíamos visto las controversias arriana y calcedónica, y que estos concluyeron con la comprensión de la unidad esencial del Espíritu y el Hijo y el Padre. Eso en la definición de la doctrina de la Trinidad. Ahora, en esta ocasión, cuando surge la efervescencia de la controversia cristológica, se pone en la mesa del debate la pregunta siguiente: ¿cómo puede entenderse la relación entre la persona divina y la humana de Dios en un ser o en una persona encarnada? ¿Cómo puede darse esta relación? Es decir, el enfoque era muy claro. Se iba a hablar de la unión hipostática, y esto iba a traer desde luego otra serie de propuestas, que algunas de ellas no iban a estar muy acordes a la Sagrada Escritura y que iban a ser condenados. Por otro lado, también esto daba la oportunidad para el análisis, la reflexión y la formulación de lo que ahora conocemos como la unión hipostática de Cristo. Así que, miren, las varias soluciones que iban a ser propuestas en ese debate iban a tomar varios caminos, y caminos que a veces podríamos decir distintos. Esto mismo, pues prácticamente iba a dejar un desarrollo pues polémico. Esos caminos distintos que se iban a tomar, pues no iban a ayudar en nada para lo que es este desarrollo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque las propuestas de este debate, al tomar varios caminos, pues se tenía que analizar
¿Por qué son tan diferentes las propuestas de cómo interpretamos la unión hipostática? Y entonces esto iba a llevar a ver que aunque no se tiene, porque es un misterio, se entiende como la doctrina de Trinidad se entiende como un misterio, y también la unión hipostática como un misterio. Grande es el misterio de la piedad, pero sí se puede entender que las definiciones que se den van a traer consecuencias en la antropología, es decir, en la naturaleza humana. Van a traer consecuencias en el tema de la expiación o la muerte de Cristo, porque si de alguna manera no presentamos a un Cristo que muere, va a haber la consecuencia de entonces quién murió crucificado, quién murió por nosotros. Y también va a tener consecuencias que le podríamos decir en ese sentido de tipo soteriológico, es decir, que van a afectar a la salvación. Ahora, ¿por qué sucedía esto? ¿Por qué tantas definiciones? Bueno, porque al hablar de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona, era para algunos tentador o irse a enfatizar más la humanidad, o irse a enfatizar más la divinidad. Simplemente, ¿por qué? Porque a veces los términos provocaban confusión, y eso es algo muy interesante entender. Aquí el cuidado era no renunciar a la verdadera humanidad de Cristo, ni permitir que esa divinidad fuera solo en sentido metafórico. Tenían que cuidar ambas naturalezas, o sea, tanto la humana como la divina, y debería mantenerse la confesión central de una encarnación real del Hijo Eterno. El problema aquí es, vamos a ver cómo definimos entonces este asunto o esta cuestión. Y es aquí donde entramos pues prácticamente a lo que aquí hemos visto, ¿verdad? Que aquí se nos menciona. Vamos a ver si logramos ver este tema. Aquí estamos, ¿verdad? Acá. Muy bien. Vamos a ver cómo quedamos con este. Vamos a quitar de aquí. Oh, creo que no. Este ya lo vimos. Ya lo vimos acá. Vamos a ver si... Ahí está. Que el principal problema que enfrentaban es que partían de conceptos platónicos. Es eso lo que ahí está sucediendo. ¿Dónde están partiendo? Están partiendo de conceptos netamente platónicos. Y ahí es donde podríamos decir que estaba el problema. ¿Por qué? Se enfrentaban a el uso del lenguaje, porque ellos, los cristianos estos, partían de los conceptos platónicos de que la naturaleza divina y la humana, los cuales definían ambos como predicados opuestos, es decir, se acercaban a la naturaleza divina humana con conceptos de versus, por así decir, cosas que están por ejemplo, predicados opuestos es: uno es finito, el otro es infinito. Uno es mutable, el otro es inmutable. Uno es pasible, el otro es impasible. Uno es mortal, el otro es inmortal. Y así sucesivamente se iban definiendo como conceptos antagónicos. En contraste, el concepto bíblico, que presenta un punto de afinidad entre lo divino y lo humano, cuando el hombre fue creado a la imagen de Dios, y en esa imagen de Dios pues se puede buscar un punto de encuentro, un punto de unión, porque aquí es el punto. El tema es el lenguaje que muchas veces se utiliza, las definiciones que se utilizan para explicar una doctrina es tan deficiente, porque a veces la filosofía no puede explicar a cabalidad un concepto desde la misma óptica teológica que utiliza por ejemplo, cuando se habla de muerte. Vamos a ver muerte desde qué definición, una definición etimológica, una definición filosófica, pero cuando tú vas a la Biblia, muerte significa simplemente separación. Es un ejemplo que estoy hablando de los términos. Pues eso es lo que le pasaba con
el concepto de naturaleza divina y naturaleza humana, que era definido en la filosofía como polos opuestos y contrastes completamente. Pero cuando se estudia en la Sagrada Escritura hay un punto de unión, porque el hombre fue creado a imagen de Dios, y allí es donde puede darse esa unión de las dos naturalezas. Vamos a ver algo aquí que también es importante que se vaya bueno, estableciendo, y es precisamente vamos a ver aquí vamos a regresar a ver qué dice no, todavía no. Vamos a ver, aquí tenemos una no, vamos a ver, aquí tenemos que tengo acá, creo que no me aparece, pero vamos a ver cómo, vamos a ver, eso que estoy buscando aquí, donde están los medios, acá, aquí estamos, y aquí está, ya, ahora sí, aquí está. Dice ya, continúa la dificultad esencial de cómo es que una humanidad verdadera y una divinidad verdadera pueden concebir como unidas en una personalidad histórica, porque no se procuraba proporcionar una definición exhaustiva y metafísica del misterio inefable, incomprensible y trascendente de la piedad. Lo único que se quería era que se mantenga la integridad del hecho de la encarnación misma, que es la unión de las dos naturalezas. El cómo sí era importante también, pero siempre y cuando no se desvíe a teorías que negaban ya sea la naturaleza humana, ya sea la divina, o mutilaban este hecho en diferentes direcciones, que eso es algo muy importante que debemos de saber. Lo que ahí se está procurando es cuidar la naturaleza de la encarnación, no tanto que se llegue a comprender en la totalidad la encarnación. Las definiciones y las afirmaciones que se hagan al respecto no contradigan, no resten esa unión, no debiliten esa unión, tampoco desmeriten o vamos a decir, absorba la humanidad por la divinidad, o la humanidad minimice la divinidad. O sea, todo eso tenían que cuidar, y esto es algo muy importante que se va dando precisamente en este sentido, ¿no? Entonces vamos a ver este hecho que aquí aparece. Miren esto que vamos a ver aquí en esto. Ciertas teorías que se empezaron a presentar entraron entonces en conflicto con este misterio de la piedad que había que salvaguardar. ¿Cuáles fueron esas teorías? Primero, el error de Apolinario. ¿En qué consistía el error de Apolinario? Pues él tenía problema porque su error fue negar al verbo un alma humana. Ese es el primer error. O sea, dentro de esas teorías que trataron de explicar cómo es la naturaleza del verbo encarnada, estaba Apolinario, que dijo, no, el verbo no tiene un alma humana, sino que cuando el Señor se encarna, y él era partidario del tripartito, ¿no? La tricotomía, y entonces él decía que tenía un espíritu humano y cuerpo humano, pero el alma era la del verbo, el que estaba ahí, o sea, no era un alma humana, de modo que no tenía dos almas humanas, sino un alma humana. Y el atribuir dos personas en la única de Cristo fue el error del nestorianismo. Ya Nestorio lo que hizo es, hay dos personas en el interior de Cristo, fíjense. Luego, el presentar la naturaleza de Cristo como una mezcla o fusión de la humanidad con divinidad, creando, por decir así, un tercer
una tercera sustancia que ni es Dios ni es hombre, pues eso fue ya error del eutiquianismo. Y el monofisismo, que también presentaba esa fusión de dos naturalezas allá que formaban una tercera, o sea, una mezcla. Y por último, en ese debate cristológico también hubo la fusión en el elemento de la voluntad de Cristo, de modo que ahí se debatió las dos voluntades con el error monotelita. Pero nosotros vamos a estar viendo precisamente en esta ocasión la introducción hacia el nestorianismo. Vamos a ver rápidamente aquí, estamos poniéndolo para que vayamos captando. Y me faltan 3 diapositivas y ya nos vamos a ir, así que vamos a poner esta. En la escritura se armoniza todos los contrastes entre lo divino y lo humano en Cristo. O sea, cuando tú estudias los evangelios, te vas a dar cuenta que se puede identificar. Esto es lo que se llama una paradoja. La paradoja son dos elementos verdaderos que aparentemente son contradictorios, pero que en realidad enfocan dos verdades o dos caras de dos elementos de la verdad que aparentemente pueden ser contradictorios, pero cuando tú lo estudias en la escritura te das cuenta que existe un elemento humano, un elemento divino, y se ven una unión real en la persona. No se ven dos personas, no se ven una división sin mezcla y sin división. Para explicar estos temas se tuvieron que inventar términos, que hay que decirlo, deficientes, pero que finalmente esos términos, aunque son deficientes, ayudan a comprender las interrogantes que se van planteando e intentando responder en estas discusiones. De ahí que estas discusiones que son post-nicenas. ¿Por qué post-nicenas? Porque es importante decir que la discusión cristológica es una discusión post-nicena. ¿Por qué razón? Porque la discusión post-nicena es posterior al concilio de Nicea. Y ese concilio niceno es donde se trató la doctrina de la Trinidad. Así que esta discusión no es para nada de la doctrina de la Trinidad. Hay que dejarlo bien claro. Es una discusión cristológica, porque la doctrina de la Trinidad, que se trata del credo niceno, data del siglo III. Esta es la discusión del siglo V, siglo VI. Así que, bueno, entendemos esto importante, que era importante que se declare, que se discuta, que se debata y que posteriormente quede plasmado en un credo que fue posteriormente el credo de Efesiano. Vamos a ver algo también relacionado, ya estamos por acabar, nos quedan 2 diapositivas, y esta diapositiva que vamos a ver, bueno, son 3, aquí está, esta diapositiva que vamos a ver, que dice, ya la vimos, ¿verdad? Aún no lo voy a poner acá porque ya vimos. Vamos a ver esta, que es la de la herejía apolinaria. Vamos a ver, esta es la herejía apolinaria. ¿Dónde estás? Vamos a ver acá, ¿dónde está? Ay, ahora sí que ya me revolví. ¿Dónde? No veo ¿cómo se llama? La herejía apolinaria fue el primer error cristológico en ser condenada. En la época de la discusión de la cristología fue la herejía apolinaria el primer error cristológico en ser condenado en el concilio de Constantinopla 381. Apolinario, obispo de la Odisea, enseñaba que Cristo no tenía un alma humana y en vez de ello el Logos ocupaba esta función. El argumento de Atanasio contra esta doctrina fue que Cristo no podría redimir la naturaleza humana de modo total,
si su naturaleza no era enteramente homogénea a nuestra naturaleza. Vean cómo Atanasio rebate y le dice, no, si tú me dices que el logos no tiene un alma humana, porque es el verbo que ocupa el alma, entonces tienes un problema grande, porque él no puede redimir el alma si el alma no era humana. Entonces entra en un detalle de conflicto, porque dice, la parte que se redime es la parte que se hace humana. Si la naturaleza humana no era enteramente homogénea a la nuestra, bueno, pues no se puede redimir enteramente a nuestra naturaleza. Ahora, aquí vamos a ver, ya para ir aterrizando en las partes finales de esta temática, es esto. Vamos a ver esto que dice acá. El segundo error, es aquí el segundo error cristológico, que en orden que surgiría sería el nestorianismo. La declaración en Constantinopla de que Cristo estaba poseído de humanidad intacta y verdadera alma y cuerpo humanos, dio pie a Nestorio, porque ya se había definido eso, pero le dio pie a Nestorio para ir un paso más allá, intentando explicar cómo podría ser concebido esta unión de lo divino y lo humano en una sola persona. Así que, ¿qué es lo que hizo? Él propuso que el Logos se había unido en la forma más íntima, en comunión moral con el hombre Jesucristo, sin que con esta unión, este último perdiera personalidad independiente y no llegara a ser un mero accidente del Logos, sino otra persona. Y esta frase de decir que en el Logos había otra persona fue precisamente lo que trajo pues la definición de su doctrina como nestoriana, porque ahora decía que en el Logos hay dos personas, una persona humana y una persona divina, y ese nestorianismo que es el que fue atacado. Bueno, pues con esto vamos a terminar. Veo que no tenemos por allá ningún comentario y vamos a ir terminando, igual que ya nos agarró aquí la lluvia.